Bienvenidos a Hablemos Escritoras, para romper las fronteras con su voz. Hoy nos hablan Cristina Rivera Garza y Maricruz Castro Ricalde. En el contexto de la visita de Maricruz Castro Ricalde a la Universidad de Houston y la conferencia dada por ella con Cristina Rivera Garza, surge la oportunidad de poner en diálogo a estas dos importantes figuras de las letras mexicanas, una trabajando desde México y la otra desde la diáspora. Cristina Rivera Garza nació en Matamoros, Tamaulipas, el 1 de octubre de 1964. Es narradora, poeta, crítica y académica, con un doctorado en Historia en la Universidad de Houston, Texas, en donde coordina el primer doctorado de escritura creativa en español en los Estados Unidos. Es la única escritora que ha ganado en 2 ocasiones el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Su primera novela, Nadie me verá llorar, Tusquets, 1999, le valió varios premios a nivel nacional e internacional. En 2010, su libro La Castañeda, Narrativas dolientes desde el manicomio 1910-1930, basado en su disertación doctoral, fue publicado por Tusquets. Ha sido compiladora de diversas antologías y libros críticos. Maricruz Castro Ricalde nació en Mérida, Yucatán, el 23 de abril de 1963. Su trabajo y gran producción ha sido fundamental en el avance de la crítica literaria y cine mexicanos. Catedrática del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, y de la Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey, tiene un doctorado en Literatura Moderna en la Universidad Iberoamericana y otro en el área de Comunicación en la Universidad del País Vasco, España. Coordina, entre otros proyectos, Desbordar el Canon, Escritoras Mexicanas del Siglo XX, mismo que ha sido premiado por Conaculta en 2006 y 2009. Sus últimos trabajos de investigación abordan cine, con énfasis en cineastas mexicanas. Pues estoy aquí con Cristina Rivera Garza y Maricruz Castro Ricalde. Muchísimas gracias a las dos. Estoy muy contenta, muy agradecida. Estamos aquí en la Universidad de Houston. Gracias por la invitación y la coincidencia de tenerlas a las dos juntas. Gracias a ti. Un gusto. Y encantadísima de formar parte de este proyecto que estoy segura que irá creciendo y que se convertirá en un repositorio maravilloso sobre las escritoras mexicanas contemporáneas. Muchísimas gracias por el apoyo. Sí, creo que efectivamente ustedes en este momento estamos platicando sobre un tema que es importante visibilizar y rescatar a las escritoras desde la academia, desde la misma lectura, impulsar que cada vez se les lea y se les incluya más. ¿Nos podrían platicar de qué manera y en qué circunstancias actuales ustedes ven ese rol que tienen tanto como escritoras, como críticas y como personas muy insertadas en lo que son los temas de actualidad, sobre todo relacionados con México? Bueno, a ver, creo que esa es una pregunta amplia que podría tener muchas respuestas, una optimista y una pesimista. La optimista es que creo que definitivamente estamos atravesando por un momento en una charla álgida importante sobre la condición de la mujer y el feminismo actual, después de años de estar viendo una y otra vez los femicidios que plagan a México y no solo a México, ¿no? A sus alrededores. Entonces, a mí me da particular gusto ver cómo emergen temas que se han llevado a cabo, pero que no han acaparado la atención o no han sido parte de una mesa de discusión pública. Por desgracia, creo que eso está relacionado pues a la cada vez más frecuente violencia contra el cuerpo de las mujeres, esta guerra contra las mujeres en general que creo que estamos viviendo, pero que hace posible pronunciar palabras que hace no mucho eran palabras casi soeces, feminismo, por ejemplo, ¿no? Habiendo dicho eso, que esa sería la parte, digamos, optimista, es decir, de que estamos atravesando un momento de una conversación importante, neurálgica, digamos, en nuestro momento cultural, pero a la vez yo creo que hay muchas cosas por hacer, o sea, de ninguna manera podemos hablar de triunfos y de victorias ya ganadas, tanto en el mundo de la academia como en el de la producción editorial. Sigue existiendo una tensión, digamos, marcada por
por la razón patriarcal, ¿no? Una más atención al trabajo y a la presencia de los hombres y a la voz de los hombres que interrumpen en el momento en que se les da la gana, por cierto, y menos consideración por el trabajo y la presencia de mujeres. Digo, eso creo que sigue siendo parte de las cuestiones en las que hay que seguir trabajando, pero me parece importante que estemos hablando públicamente y desde muchos puntos de vista, desde colectivos, desde mujeres independientes, no nada más intelectuales, ¿no? Eso me parece energizante. Definitivamente. Maricruz, ¿qué opinarías? Bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que tengamos que insistir en algo que se pensaba que iba a ser temporal. Es decir, una de las primeras olas en la crítica académica con un enfoque de género era lo que Cristina acaba de mencionar, la visibilización. Y se pensaba que esta labor de visibilización sería una primera etapa, porque luego se pasaría a darle más foco a otras preocupaciones. Y estamos hablando que esta labor importantísima que comenzó en México, principalmente en los años 80, como un esfuerzo sostenido, sea algo que difícilmente nos hemos podido mover de esto porque ha habido una oscilación de un interés temático. Son muy importantes los estudios de género, es muy importante visibilizar a las escritoras mexicanas. De pronto estar viendo cómo de unos años esta parte parecería que ya todo está dicho y ya no está tanto en la agenda. Uno lo ve cuando ves las becas, cuando ves los apoyos que da CONACYT o que se dan a nivel internacional, en donde parecería que la agenda está puesta en algo que no necesariamente hace un énfasis en la escritura de las mujeres. Entonces ya no es quien escribe, ya no es la marca de género, sino temas mucho más generales. Entonces esto me parece desconcertante porque creo que sigue habiendo una necesidad enorme de seguir hablando desde un enfoque de género y específicamente un enfoque relacionado con lo que las escritoras están realizando. Me parece muy, muy inteligente lo que están diciendo y cómo lo están diciendo. Es como si fuera una conversación con oídos sordos, ¿no? Estamos en medio de una conversación en donde casi ha tenido que ser ya estridente para llamar la atención a lo que es una problemática que, como dices, tenía que haber pasado, ¿no? Me gustaría platicar también acerca de su diálogo desde la Academia Mexicana y la Academia Americana. Esta reunión acá en Houston es algo sin precedentes, es algo interesante, ¿no? Están dos críticas, dos académicas, ¿no? Tratando de permear todo lo que saben con estos estudiantes de la universidad. ¿Cómo ven el diálogo entre la Academia Mexicana y Americana en cuanto a la enseñanza de la literatura y en cuanto a las sinergias que se están creando ahora en el siglo XXI con las dos academias? Bueno, yo pienso que en los últimos años se ha fortalecido enormemente, pero justamente porque vemos este tránsito de personas formadas inicialmente, y con esto digo casi todas sus licenciaturas las hicieron en México y luego han podido insertarse en la academia estadounidense. Entonces, tanto mexicanos como mexicanistas se han dado cuenta de la necesidad que haya un intercambio, un diálogo en pie de igualdad. Porque luego esto es muy, muy importante. El hecho de que no hubiera una simetría, me parece que hace más de una década no había esta simetría. Lo importante era lo que se producía desde la academia estadounidense. Y de pronto la academia estadounidense comienza a interesarse sobre qué es lo que se está diciendo en la universidad
Autónoma de Ciudad Juárez? ¿Qué es lo que está diciendo la gente en la Benemérita de Puebla? ¿Qué es lo que las personas están diciendo en la UNAM? Y comienza a haber invitaciones, intercambios, proyectos conjuntos que a todas luces enriquecen enormemente en ambos sentidos. En el caso de la Academia Mexicana, de pronto escuchar otros enfoques, otras metodologías, otros intereses. Y en el caso de la estadounidense, muchas veces la labor de rastreo y de exploración de qué es lo que se está haciendo desde la ficción en México. Entonces hay sinergias, hay intercambios, hay una circulación mayor. Creo que no todo está dicho, creo que todavía hay que seguir trabajando en esto, pero el que haya este tipo de vinculaciones, sobre todo va a fortalecer futuros cuadros académicos, y con esto me estoy refiriendo a estudiantes que se van a dar cuenta que es posible este tipo de diálogos. O sea, el poder dialogar en el salón de clases es el primer paso para dialogar en la esfera pública. Y además de eso, yo creo que uno de los aspectos que a mí me ha llamado más la atención en esta relación de la Academia de Estados Unidos y Mexicana, yo recuerdo que hace años cuando regresé a vivir a México, hace que 8 o 10 años, como escritora, no como la historia que voy a contar es como escritora, no como académica, pero llegué yo a conversaciones donde personas bien intencionadas me decían, si quieres que te tomen en serio, no hables de género, por ejemplo. Cuando yo venía de una experiencia en Estados Unidos donde no hablar de género habría sido suicidio académico, ¿no? Entonces me parece que había ahí y sigue habiendo, hay una serie de temas que entre las que cuento el género, que son temas en los que se ha trabajado mucho desde muchas perspectivas y que creo que ha sido una influencia muy energizante en estas conversaciones con las academias de América Latina, incluidas la de México. No estoy diciendo que sea a partir de este diálogo que en México hubo interés por género, porque por supuesto que ha habido personas haciendo trabajo muy bueno al respecto, pero me refiero un poco como a esta noción de conversación pública, de conversación social, ¿no? Y yo creo que en ese sentido a veces tendemos a ver la influencia de la academia como si fuera este lenguaje abstracto, altamente especializado, que solo se queda entre 2 o 3 hablantes, pero si lo vemos más amplio, creo que nos ha permitido repartir recursos, aprovechar energías y ampliar este mapa conceptual, ¿no? Que es algo que me parece fundamental, no solo a nivel intelectual, sino también a nivel político. Entonces yo te preguntaría, Cristina, si tú estás ahora produciendo como escritora acá en la diáspora, eres una mexicana en la diáspora, ¿cómo ves ahora que estoy aquí en tu oficina viendo toda la maravilla de libros que tienes aquí alrededor? ¿Cómo ves la producción de las mexicanas viviendo en México en contraste con las que viven en la diáspora? Ya. Wow, esa es una cosa amplísima, ¿verdad? Te puedes dar cuenta aquí, por ejemplo, en los libros que hay casi igual cantidad de libros en inglés que libros en español. Yo siempre estoy muy preocupada por mantener un diálogo con tradiciones literarias latinoamericanas sin perder de vista las múltiples tradiciones de literatura en Estados Unidos que me interesan mucho y que han formado mi trabajo. Digo, y no tienes que vivir en Estados Unidos para estar interesada en estas múltiples cosas. Si algo caracteriza, creo yo, a las clases intelectuales de América Latina es su capacidad de articulación con otro tipo de literaturas también, ¿no? Creo una de las cuestiones en las que he estado pensando mucho acerca de esta posición de estar produciendo en español, en español y algo en inglés, pero sobre todo en español en Estados Unidos, tiene que ver con qué es el español cuando vives acá, ¿no? O sea, finalmente el español, si estás en México, si estás en Latinoamérica, es una lengua, como decía la lingüista Yasnaya Aguilar, es una lengua protegida por el Estado y es una lengua con un ejército. Cuando yo estoy escribiendo en español en Estados Unidos, es el mismo español,
puede ser, las palabras son en español, pero es una lengua que está recontextualizada y que ha dejado de tener la protección de un ejército y la protección de un Estado. Creo que en ese sentido todos los que estamos escribiendo en español, escribamos el tema que estemos escribiendo e independientemente de nuestras ideologías políticas, estamos trabajando con un lenguaje que ocupa un lugar distinto y que luego entonces nos posiciona estéticamente y políticamente de una manera radicalmente distinta a si estuviéramos escribiendo el mismo trabajo con las mismas palabras, pero en México o en España o en Argentina. Entonces, digamos que eso me parece estructural. Las temáticas y los gustos y las vertientes de exploración pues son tan distintas como las personas que vivimos acá. A mí me llama mucho la atención una especie de diferentes grupos, ¿no? de los latinoamericanos recientes que gracias o que como resultado de los cambios en los patrones de inmigración, antes muchos escritores iban a España, ahora vienen a Estados Unidos, con la apertura de los programas de español, con más programas también como el nuestro aquí del doctorado en escritura creativa, los MFAs que existen. Es decir, hay un grupo de escritores que vienen emigrando, ¿no? y que nos estamos asentando de una manera mucho más estable, creo yo, de algunos 10, 15 años para acá, que en lo que ha pasado antes. Y digamos, hay cuestiones estructurales de migración y cuestiones, digamos, de posibilidad institucional en este país que lo permiten, ¿no? Me llama la atención también los que han nacido, que han llegado, digamos, a una edad temprana, adolescentes acá, y que han optado por escribir en inglés, ¿no? Como Mauro Javier Cárdenas o como Daniel Alarcón, que como quiera, creo yo que están produciendo una literatura latinoamericana, ¿no? Valeria Luiselli, según entiendo, su próxima novela está siendo escrita en inglés, el original. Ese tipo de transiciones me interesan mucho. Creo que ahí hay una posibilidad de apropiación, reapropiación y subversión, ¿no? de esta relación entre el español y el inglés, que creo que es muy rica, que puede ser muy crítica, que puede ser muy rica también, ¿no? En todo caso, me interesan mucho más las personas. Creo que se escribe menos en términos de una relación. Como decía, hay un artículo muy bonito de una poeta gringa que se llama Juliana Sfar, que habla de un cambio que ella ubica en los 90s para la literatura de Estados Unidos, pero yo creo que en el sentido de la diáspora aquí se ve más a inicios del siglo XXI, que es escribir menos sobre la identidad y más con y a través y con un estado de alerta sobre estas interacciones políticas y estéticas del lenguaje. Esos son trabajos igualmente personales que implican anécdotas varias, pero que no tienen su eje necesariamente alrededor de una identidad más estratificada, ¿no? Entonces, a mí personalmente son las cosas que me interesan, las cosas que creo que posibilita el estar aquí y que el estar aquí vuelve inescapables. O sea, puedo estar escribiendo de muchas cosas desde mi punto de vista, pero si no pienso en este par de cosas que te menciono, creo que igual podría estar en Siberia o podría estar en cualquier lado, ¿no? Pero estoy en Estados Unidos en un momento ahora con niveles de agresión, como sabemos muy bien, muy fuertes contra el español, contra los practicantes del español, y creo que eso lo vuelve incluso mucho más políticamente delicado y políticamente poderoso. Claro. ¿No? Uh-huh. Tú desde México, desde tu lectura, porque tú lees a todas las escritoras, tanto que producen allá en México como acá en Estados Unidos o en otros países en la diáspora, ¿tú qué agregarías a eso que dice Cristina? Que creo que se está presentando un fenómeno que es inquietante porque la recepción diverge. Doy un ejemplo. Alguno de los libros de Valeria Luiselli ha sido tremendo, casi lapidado en la crítica mexicana y en Estados Unidos gana premios. Uh-huh. Me parece que independientemente del termómetro que nos puede servir esta divergencia en la recepción crítica, podemos leerlo también como un fenómeno muy interesante en el sentido de qué es lo que desde México estamos leyendo y qué es lo que se está leyendo desde Estados Unidos, en donde la recepción es distinta. Estamos leyendo algo diferente a partir de un mismo texto. No estamos sabiendo leer.
estamos leyendo de manera incompleta, lo que se está abordando en los textos escritos desde esta diáspora en Estados Unidos está levantando otro tipo de problematizaciones que no estamos percibiendo. Entonces, creo que como fenómeno para quienes estudiamos la literatura, y en mi caso específicamente la narrativa, está marcando un punto de inflexión de enorme interés, porque estamos hablando de que no está habiendo una mirada similar desde un lado y desde otro. Pero qué maravilla, ¿no? Claro. Lo que se abre ahí en posibilidad de qué estamos leyendo y qué no estamos leyendo. Así es. ¿Qué no vemos? ¿Qué puntos ¿cómo le llaman? ¿Qué puntos ciegos contraemos de acuerdo al lugar desde donde estamos leyendo, ¿no? Eso está... Eso es muy importante, porque eso está hablando de prejuicios, está hablando de miedos, ¿no? El punto ciego puede estar también basado en las expectativas de lo que queremos escuchar y leer, ¿no? De las escritoras, qué temas abordan, qué temas no abordan, ¿no? Pero también otros puntos de resistencia, porque yo puedo pensar desde cuándo la crítica, la recepción en México reacciona en relación con la estadounidense. Es decir, la estadounidense ya no está marcando el ritmo y posiblemente es la obra la que está quedando en un segundo plano y la reacción está viniendo en cuanto a que lo que tú premias no necesariamente es lo que a mí me interesa. Entonces, como fenómeno me parece muy interesante de analizar y de observar. Claro, definitivamente. Ahorita, hablando precisamente de esto y hablando de los temas, me recuerdo cuando me hiciste favor de invitarme a la presentación de tu libro, tú hablabas hace unos meses, de los territorios y estabas... En vez de referirte más a la cuestión de espacio, sí estabas diciendo, bueno, el problema o lo que a mí me conflictúa, ¿no? Es la cuestión de los territorios. Entonces, me gustaría escucharla sobre cómo perciben ustedes en la escritura contemporánea de escritoras mexicanas la relación entre escritura, memoria, territorio y género. ¿Sí? En tu libro, por ejemplo, lo anterior, que es a mí me encanta ese libro, ¿no? Tú haces toda una escritura del espacio, del territorio, de la frontera, ¿no? A partir de distintos planos narrativos, de distintos tiempos narrativos, y eso se ve también como una línea que se está dando también en otras escritoras, ¿no? Ver esta cuestión de territorio, de memoria, de planos. Sinceramente creo que ha sido una de las preocupaciones que han ido creciendo, o que al menos de las que soy consciente, quién sabe cuáles otras más están por ahí, de las que soy consciente en los últimos tiempos. Estábamos el semestre pasado en una clase, no, hace un año, en una clase sobre materialidades y escritura. Nos estábamos obligando a hacer la pregunta, como dice Sergio Villalobos, la pregunta sobre la acumulación, la pregunta sobre el trabajo y la pregunta inherente a estos dos, que es la pregunta sobre el territorio. Y me parece que estas son cuestiones de las que se ha hablado y ha provocado mucho debate en términos académicos, pero que creo que los escritores han un poco o dejado de lado o de las que han hablado, pero utilizando otro tipo de lenguaje, ¿no? Otro tipo de conceptualización. En general, yo diría que de los libros que estoy leyendo, aquellos que desde su perspectiva e incluso con conceptos que pueden ser distintos, pero que están tocando a los que les atañe y les afecta este tipo de relación, son los libros que a mí me parece que están más vivos y que están respondiendo más a su momento de hoy y su momento concreto. Me parece que hay mucha ficción y otro tipo de trabajo en distintos géneros, pues que se han dedicado a reproducir cierto tipo de forma, ¿no? Cierto tipo de trabajo ya más codificado, algunos muy bien, ¿no? Otros no tanto, pero me parece que es cada vez que nos obligamos a entretener esas preguntas, la acumulación, el trabajo y el territorio, de una manera
va a ser inescapable, va a ser ineludible hacerse preguntas también sobre cuestiones de forma, ¿no? Entonces, no es nada más, no lo tomo yo ni siquiera para mi propio trabajo como una especie de máxima, que es de lista, ¿no? De cosas que tengas que decir, check, sí lo hice, sí lo tomé en cuenta, sino de esta relación viva, dinámica, ¿no? Y una relación, por supuesto, política, que va entre la capacidad que tenemos para hacer esas preguntas desde nuestra posición y desde los distintos temas que estemos generando, ¿no? Y de admitir las consecuencias formales que hacer ese tipo de preguntas tiene. Y creo que eso está muy relacionado con un momento muy crítico para la ficción, ¿no? Creo que nuestra sospecha sobre el poder de la ficción en el mundo contemporáneo está de alguna manera ligada a este otro tipo de interrogantes que, si las tomamos en serio, tendrían que producir entonces consecuencias formales que nos llevarán a otro tipo de exploración. Definitivamente. Yo quiero tomar la pregunta desde otro ángulo para enfatizar, y si hacemos un recorrido sobre la producción de narradoras en la producción reciente, nos damos cuenta que, independientemente de que podamos seguir discutiendo sobre políticas editoriales, sobre la importancia del centro del país, la difusión que se da sobre todo a autoras que viven en el centro, quiero enfatizar esta especie de resistencia existente en donde estamos viendo que Fernanda Melchor sigue haciendo de la costa y de Veracruz el eje de sus narraciones, que Patricia Loren Kulig continúa enfatizando lo que ocurre en Monterrey y sus alrededores, que Verónica Gerber habla acerca de la Ciudad de México, pero que su protagonista no teme, a pesar de todo lo que implica en Conjunto Vacío, irse a ver qué es lo que ocurre con su pasado y sus genealogías en Argentina, que tenemos en La noche será larga y blanca de Socorro Venegas, una trama poderosísima que ocurre en el estado de Morelos. O sea, hay una necesidad de desplazamiento y desterritorialización, en el sentido en el que ya la Ciudad de México o el centro o las problemáticas de la gran ciudad y la gran urbe se desplazan y nos dan un mosaico muchísimo más rico. En este listado pienso en Viviana Camacho y se va a la zona minera de Loreto para hablar en su novela más reciente, o lo que hace Valeria Luiselli, en donde el centro va a ser Naucalpan, o en su texto más reciente va a ser Nueva York y esta especie de viaje de aprendizaje hacia el sur de Estados Unidos. O sea, esta conquista geográfica me parece que va también de la mano con una conquista de seguridades y de apostarse en el mundo a través de la palabra. Y es como si la novela, o si la ficción en general, que como tal, dicen varios, nació en la ciudad, ¿no? Como si la novela hubiera decidido agarrar sus maletas y salirse de la ciudad. Y andar, no que nos hayan escrito, pues está la novela de la selva, o sea, hay novelas de fuera de la ciudad, pero me refiero a este grupo de escritoras que has mencionado y otras tantas más, que sí, darle la espalda, ir un poquito más allá, mueve a la novela, la regresa de alguna manera a todos estos aspectos múltiples de territorio, ¿no? ¿Ustedes pensarían entonces que el centralismo de alguna manera se está combatiendo? Porque hay una gran queja de las escritoras contemporáneas de que todo es centralizado en México, ¿no? Yeah. Y que por eso mismo o no se les lee o no se les difunde, aunque se les publique. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Se está haciendo realmente una poética de la resistencia contra ese centralismo y se está ganando? Dos preguntas distintas, ¿verdad? Bueno, yo no sé si se está ganando, pero lo que sí sé es que ya es un triunfo que nuestras escritoras no renuncien a lo que podríamos llamar señas de identidad. Nadia Villaseñor
habla acerca de Chiapas, habla acerca de la frontera, o sea, no renuncia a hacer esto, independientemente de que sea leída o no sea leída, o sea, hay como una especie de fidelidad a yo escribo de lo que me interesa, en los espacios que me interesan, y lo demás vendrá después. Si se está hablando entonces desde su propio lugar, de su propia región y de su propio contexto, ¿se hablaría de una poética de la resistencia en la obra de mujeres contemporáneas? Yo no creo que sea algo inherente, ¿no? Yo creo que ha habido ejercicios de distinto nivel, tanto a nivel de contenido como formal, que pueden salirse de la ciudad y estar en estos en las provincias o en estos otros lugares alternativos, pongámosle así, y no por eso, de manera esencialista, se convierten en estéticas de la resistencia, ¿no? No sé, y de alguna manera ahorita que lo estoy diciendo pienso que me estoy contradiciendo acerca de lo que dije antes y del español en Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que la relación es un poquito distinta. Tendría que pensar un poquito más en estas dos cosas. Lo que creo es que se puede hacer un trabajo interesante, significativo y de alguna manera puede ser un trabajo que confirme el estado de las cosas, no necesariamente viene con preguntas que pongan en cuestión o que subviertan el cómo vemos el mundo y cómo trabajamos en él. Yo creo que eso depende de un montón de otras cosas también, ¿no? Claro. O sea, creo que en los casos como los que mencionaste, me parece que en muchos de esos casos, por supuesto que sí, hay una, y yo creo que es una... más allá de la intención de la autora en cuestión, creo que la manera en cómo las estamos leyendo, la manera en cómo se están articulando en nuestro momento, la misma razón que forman parte de este tipo de listado, dices, bueno, lo quieran o no, ahí nos están abriendo un tipo de exploración que con facilidad nos puede llevar a otro tipo de visión y de vida en general, ¿no? Entonces, yo no sé, yo tendría cuidado nada más de ir con mucha minucia, ¿no? Para ir viendo casi caso por caso. Estamos terminando ya, entonces ahorita viene Maricruz, va Maricruz a dar una conferencia, entonces vamos a ir cerrando la conversación y quisiera yo que cerraras precisamente porque ¿qué es este evento? ¿Qué son estas pláticas que están teniendo acá en la Universidad de Houston? Sé que ayer tuvieron una reunión que fue muy enriquecedora. Si quisieras comentarnos, Maricruz. Bueno, o sea, esta invitación forma parte de un intercambio entre la Universidad de Houston y el TEC de Monterrey, que es mi institución desde hace 30 años. Y la idea es hablar tanto de directoras del cine mexicano como de narradoras mexicanas contemporáneas. Sigo insistiendo en la necesidad de difundir la riqueza enorme, temática, formal, genérica, en todos estos sentidos, que los espacios no se habrán ganado mientras que la recepción no sepa que se han ganado. La indiferencia, la apatía, el ninguneo, creo que se ha hablado mucho de esto y que en la medida en la que veamos una película mexicana dirigida por una mujer, leamos un texto escrito por una mujer, son maneras pragmáticas de hacer género. Uh-huh. Y de hacer de lo que hablábamos al inicio, ¿no? Todo este intercambio y retroalimentación entre la Academia de Estados Unidos y la mexicana, los mexicanistas en Estados Unidos, yo creo que eso es importantísimo. Hablar en español aquí, ahora, en este momento, es vital. No. Sí, yo quiero felicitarlas muchísimo a las dos porque ustedes, bueno, ahorita las veo hablar y veo cómo brilla en sus ojos la pasión por lo que hacen. Ustedes son modelo de estas nuevas generaciones de escritoras, de críticas, y yo me incluyo como una de aquellas que desde el principio siempre ha seguido la lectura de sus textos críticos y de sus textos también creativos. Por último, nada más, Cristina, ¿quieres hacer un último comentario sobre tu grupo de escritoras que tienes acá en la universidad? Estamos iniciando
Iniciamos este año un muy novedoso programa de posgrado de doctorado en escritura creativa en español, el primero de su clase en Estados Unidos, donde hay 3 programas de maestría, esperemos que pronto haya más, por supuesto. Es un programa donde estamos sobre todo enfatizando 3 aspectos de la escritura, no solo la producción, sino también la relación de la escritura con la comunidad y la traducción, así como la edición y la publicación. Entonces queremos que nuestros escritores sean escritores del siglo XXI, escritores al menos bilingües, multilingües si se puede, escritores que salen de su torre de marfil, escritores que saben que hay una comunidad de la cual venimos y con cuyo lenguaje trabajamos, y escritores que pueden estar traduciendo, que pueden estar utilizando no solo otros lenguajes sino otros soportes, y que podemos trabajar manualmente en la hechura, en la elaboración de los libros que después de los que estaremos platicando y que estaremos compartiendo con otros. Pues magnífico. Muchísimas gracias a las dos. Gracias a ti. Hablemos Escritoras es gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, página de internet Andrea Macías Jiménez, el logo original de Proyecto Escritoras Mexicanas, Raúl Bravo. Muchas gracias.